Amigos de Plan B, buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro programa especial en vivo a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter, en el cual analizamos lo más interesante, lo más importante de la jornada y también pasamos revista al material del portal Plan B. Quiero saludar y quiero invitar a Juan Carlos Calderón para que se incorpore a este foro. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Fermín, y buenas noches a todos quienes nos siguen por las redes sociales, amigos y amigas de Plan B. Bienvenidos a este nuevo análisis matizado con información y los hechos del día. Nos acompaña también Susana Morán. Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Y también un saludo a quienes se están conectando y nos están escuchando. Esperamos poder resolver algunas inquietudes y poder aportar un poco de datos frescos en este día. Bueno, hoy tenemos algunos temas de interés, tenemos algunos temas que hemos preparado en la redacción de Plan B el día de hoy. Queremos empezar con la situación de los mercados de Quito. Este es un reportaje que se va a publicar en breves momentos más en nuestro portal, pero la reportería del día de hoy la ha realizado Susana Morán. Ella nos va a contar cuál es la situación de los mercados en Quito. Susana, coméntanos qué encontraste hoy a lo largo del día y a lo largo de tu investigación sobre la situación de los mercados. Muchas gracias. Bueno, efectivamente está por salir una publicación en pocos minutos en Plan B en relación a la situación de los mercados en Quito y la estoy titulando ¿Por qué los mercados de Quito son un punto crítico en estos tiempos de cuarentena? Y he estado explorando y hablando tanto con comerciantes mayoristas, con minoristas, un poco para comprender qué es lo que está pasando. Y bueno, hay algunas situaciones y algunos puntos críticos, diría yo. Primero hay que comentar que desde el lunes pasado, el gobierno difundió una herramienta que nos permite ver cuáles son los lugares con mayores aglomeraciones en todas las ciudades del país. Uno ingresa a esto y puede buscar su provincia, su ciudad, y puede ver cuáles son los puntos con mayor concentración de personas y, por lo tanto, qué podrían representar riesgo de contagio de COVID-19, ¿verdad? En Quito, este mapa está pintado en 6 puntos. Hay 6 puntos críticos en la ciudad que tienen que ver con aglomeraciones. 4 de estos tienen que ver con mercados y son mercados que están a lo largo de la ciudad, desde el norte, centro, sur, y los otros 2 puntos tienen que ver con un centro comercial y con las Shiris. Pero que sean 4 de los 6 puntos relacionados con los mercados nos están diciendo que efectivamente los mercados son un punto crítico, digamos, en medio de esta crisis, en medio de este manejo que tienen que hacer las autoridades y que tienen que resolver sobre la marcha la situación también de estas personas. Pero antes de contarles un poco lo que nos comentaron los comerciantes, quisiera poner un poco de contexto porque creo que la ciudad es... o los mercados implican varios circuitos de comercio que tienen que ver con las actividades de estas personas, ¿no? Y decía yo, alrededor de los mercados se mueven un sinnúmero de economías precarias que dependen del día a día, efectivamente. Y esto lo podemos ver en el contexto de la ciudad. Estaba levantando algunos datos, por ejemplo, según la última estadística del INEC sobre empleo y desempleo que se realizó en septiembre pasado, Quito es la ciudad con mayor tasa de desempleo del país. Le sigue Machala, después Cuenca, después Ambato y después Guayaquil. En cuanto a subempleo, Quito empeoró de forma significativa en el último año, aumentó 3 puntos en este indicador en solo un año. Asimismo, a diciembre del 2019, según los últimos datos que ofrece el INEC sobre pobreza en el Ecuador, de igual manera Quito se ubicó como la primera ciudad en relación a pobreza extrema en el país. Y hay que tomar en cuenta que una persona vive en situación de pobreza extrema cuando apenas percibe menos de $50 al mes, ¿no? Y una persona es pobre cuando apenas percibe $84 mensuales.
Otro indicador interesante que puede abonar a este tema del desempleo, de la informalidad, de la precariedad, digamos, en estos espacios, en estos sectores, es que según los datos disponibles que nos ofrece el INEC, en Quito, apenas el 63% de los habitantes tienen seguro, es decir, que tienen un empleo que mejor dicho, estoy mal, el 63% de los habitantes de Quito no tienen seguro, es decir, existe más del 50%, de hecho el 63% de personas en la capital que no tienen un empleo fijo, esto según los datos del censo del 2010, porque no hemos tenido una actualización de esos datos a la fecha, pero nos indica cómo estamos en relación al tema de empleo en Quito. Entonces, los mercados aglutinan gran parte de estos sectores que necesitan vivir del día a día, ¿verdad? Dentro de este grupo de mercados, el mercado de San Roque, creo yo, hemos visto diariamente que existen varios problemas. Todos los días se han producido enfrentamientos, ha habido aglomeraciones de personas y esto tiene varias explicaciones. Uno de los hechos, digamos, más significativos que ha pasado en el caso de San Roque es lo ocurrido el pasado 24 de marzo, donde ingresaron alrededor de 300 uniformados, tanto de la Policía Nacional como la Metropolitana y el Ejército, que acordonaron esta zona para poder controlar, ¿no? De las cifras que hemos obtenido, el mercado aglutina alrededor de 3.000 comerciantes dentro de sus instalaciones, pero por las restricciones ahora solamente pueden laborar o están laborando 500 personas. Como ustedes saben, el municipio ha puesto varias medidas para evitar la aglomeración tanto de los compradores como de los comerciantes. Pero no solamente el mercado es la edificación que nosotros vemos, también afuera del mercado había cordones de comerciantes informales que trabajaban en las calles y estas calles han sido cerradas y han sido desalojadas justamente con la finalidad de evitar el tema de las aglomeraciones. Pero hay un sector que está totalmente desprotegido, digamos, en esta, en esta crisis sanitaria. Veía yo como varios testimonios de estas personas que viven afuera o que trabajan fuera del mercado lloraban porque se les estaba cortando toda posibilidad de mantenerse, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que estas personas viven del día a día. Ahora, desde este lunes, además, el municipio puso nuevas medidas para los mercados y en el caso de San Roque se autorizó o se autoriza desde ese día únicamente el ingreso o la venta al por mayor, cuando este es un mercado que históricamente también ha vendido al por menor. Entonces, ahí se está creando un conflicto muy grave porque los pequeños vendedores, los pequeños comerciantes se han quedado sin clientes. Y lo que está pasando en este mercado, según lo que me contaban los comerciantes, es que ahora tienen que salir del mercado, un poco ponerse en las vallas de los exteriores, gritar y ofrecer sus productos, alguien se les acerca, el vendedor regresa nuevamente al puesto y del puesto vuelve al exterior a entregar el producto. Y esto, de hecho, me decía uno de ellos, entrevisté, por ejemplo, a una de hay 24 asociaciones de comerciantes dentro del mercado mayorista y una presidenta de una de estas asociaciones, que se llama Mónica Molina, me decía que la gente se está quedando con sus productos, es decir, aparte de que no están vendiendo, los productos están caducando, los productos cárnicos, por ejemplo, se están caducando porque no hay el público que tenían regularmente y lo que están haciendo, lo que me decía, prácticamente nos estamos comiendo nuestros propios productos porque no estamos vendiendo. Eso además implica
implica una pérdida para ellos y además no tener ingresos para sus gastos diarios, ¿no? Sienten que las medidas que se está tomando, entienden el hecho de que efectivamente hay que bajar las aglomeraciones, que hay que evitar un mayor contagio de la enfermedad del COVID-19, pero este sector se está quedando a la deriva prácticamente porque todas estas soluciones los están afectando directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señora Molina es madre soltera, ella ha trabajado 30 años en el mercado de San Roque, con esos ingresos se educaban sus hijos, ella vende frutas y está pasando por estos momentos tan apremiantes. Aparte al mercado, y yo creo que lo que está pasando con San Roque es muy simbólico para entender lo que está pasando también en la ciudad. El mercado tenía varias puertas de ingreso, entonces ahora solamente hay una puerta de ingreso por la que pueden acceder únicamente los mayoristas que llegan en sus vehículos. Y claro, los vendedores que están en las otras puertas de acceso se han quedado prácticamente sin clientes. Y ese es uno de los reclamos. Ahora también, dentro de toda esta emergencia, los vendedores sienten que las reglas no están muy claras. Un día les dicen una medida tal y al siguiente día les cambian la medida. Esto nos contaba otro comerciante porque él decía que diariamente, que hasta la semana pasada los comerciantes podían ingresar con el número de la cédula. Se había establecido que ciertos números por cierto día ingresaban al mercado. Ahora les están entregando unas tarjetas con unos colores y quien no tiene la tarjeta con ese color que le corresponde al día, pues se queda fuera. Entonces, esto ha producido que el ingreso de los vendedores al mercado también sea caótico y sea un problema y mucha gente se queda fuera. Entonces, sienten que no hay una solución todavía integral a todo el problema, que además de combatir las aglomeraciones, también se tomen en cuenta que las economías de estas personas son muy precarias y necesitan vivir del día a día, ¿no? Susana, cuéntanos, ¿qué puede hacer el municipio para ayudar a estas personas? Porque es que el hecho de que muchos salgan no significa que lo hagan únicamente por desobedecer, sino porque realmente esa es su forma de vida. ¿Qué alternativas está dando el municipio a las personas que viven del comercio de alimentos en los mercados? Pues de los que nos contaban los comerciantes, yo les preguntaba a ellos, más bien a ellos, ¿qué se les ocurre para mejorar esto? Entonces, porque hemos escuchado lo que piensan las autoridades, pero no hemos escuchado lo que piensa la gente y lo que piensa este sector. Entonces, ellos me decían, pues, que sencillamente las autoridades están complicando demasiado, que en el caso de San Roque, por ejemplo, deberían habilitar los 8 accesos que existen y poner los controles en esas puertas para que todos los comerciantes que están dentro de un mercado, porque el mercado no es pequeño, es grande y tiene accesos por varias calles, puedan entrar, ¿no es cierto? Eso me decía una de ellas, porque yo tampoco podría imaginarme cómo solucionar esto, pero ellos sugerían este tipo de opciones. Y la otra es que les parecía que era más sencillo que establezcan un calendario por cédula, es decir, que se mantenga la medida anterior, porque esto de las tarjetas, llega un funcionario, entrega las tarjetas con colores y luego las cogen quien pueda, quien alcance. Incluso nos decían que había niños que cogían las tarjetas, como entiendo yo, para que sus padres también puedan ingresar no solo un día, sino varios días. O sea, entiéndase la dimensión de la emergencia, ¿no? Y de las necesidades de este gran grupo de personas. Y otro dato que les quería compartir que me parecía interesante, y es que el mercado de San Roque ha sido tradicionalmente mayorista y minorista, es decir, que las dos cosas siempre han estado juntas. Los mismos vendedores en un momento han sido mayoristas, pero también son minoristas. Entonces, están siendo afectados por partida doble en esta crisis. Y lo uno, según los estudios que leí sobre los mercados, lo uno no puede estar separado de lo otro. Y eso ha causado un enorme sufrimiento para estas personas porque dicen, yo
vendía a mucha gente, le vendía sus 25 centavos de zanahoria, su dólar de productos de pollo, etcétera, para que puedan comer con sus poquitos recursos, puedan comer el día a día. Y ahora esta gente no puede acceder al mercado donde tradicionalmente conseguía estos productos a bajo costo y también están siendo afectados, ¿no? Bueno, Susana, muchísimas gracias. Juan Carlos, ¿tienes algún comentario al respecto? Hola, gracias Fermín, gracias Susana. Realmente les invitamos en pocos minutos a leer esta crónica, este informe grande de Susana sobre los mercados en Quito, y también a seguir nuestro reporte diario, minuto a minuto, sobre el coronavirus, donde estamos incorporando toda la información que sale, no solo respecto a la epidemia, a la enfermedad, sino a las consecuencias de esta epidemia. Y Fermín, ahí sobre este tema quería destacar algunas cosas. Es muy probable que la crisis sanitaria derive en crisis política, debido básicamente a cómo se está planteando la posepidemia. Por primera vez, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, transparentó las cifras, y lo que pasó fue que al transparentar las cifras, se menciona una cifra que ya Augusto de la Torre, el ex gerente del Banco Central en la época de Maguad y ex jefe del Banco Mundial, había dicho. Son 7.000 millones de dólares más o menos lo que el Estado ecuatoriano, el gobierno como tal, dejará de percibir en este corto periodo. Ya venía arrastrando un déficit de unos 3.000 millones, pero el Estado ecuatoriano ha dejado de recibir las exportaciones, dinero por exportaciones, y va a dejar de recibir dinero por impuestos, y va a haber en general en el Estado, pero en la economía va a haber lo que se llama una ruptura de la cadena de pagos. Esta ruptura de la cadena de pagos significa que yo, que no he trabajado, que no he recibido ingresos, voy a dejar de pagar mis obligaciones, pequeñas, grandes, luz, agua, tarjeta de crédito, colegio de los guaguas, todo eso, voy a dejar de pagar. Y esto va a generar también, o sea, si vos no pagas la universidad, tampoco vas a poder pagar a los profesores de la universidad, y así vas a generar una cadena de problemas de pagos. Esto, te decía Fermín, tiene que resolverse con medidas, de alguna manera, un paquete económico que ha planteado el gobierno, y lo habían anunciado, todavía no lo presenta como proyecto de ley, y lo que se va a dar es una hoja de ruta económica frente a la gravísima crisis económica que está el Ecuador. El Ecuador es un país que está en este momento prácticamente en la quiebra. Entonces, el Estado ecuatoriano, básicamente. Y estas medidas van a llegar al Congreso, a la Asamblea Nacional. Es muy probable que ahí el gobierno no tenga viabilidad política. Ya el Partido Social Cristiano ha adelantado en un comunicado donde por primera vez involucra no solo a sus asambleístas, a Jaime Nebot, sino también a todos los alcaldes y dignidades seccionales del partido, es decir, el partido en pleno, donde plantea bajo un titular que lo estamos viendo: solidaridad sí, impuestos no. Fórmulas de liquidez, compromiso de cambio hacia la prosperidad del empleo. Y ahí este bloque, los alcaldes, los presidentes de las juntas, las medidas económicas anunciadas por el régimen, estaban planteando algunas salidas. Una medida inmediata, lo que plantean cómo lograr liquidez inmediata, y lo que piden ahí es que el Estado prácticamente exija y obliga a los grandes contratistas del Estado, que tienen que ver con los sectores estratégicos, que es petróleo, que es electricidad, que es comunicaciones, un aporte sustancial a la liquidez del Estado. Y luego, algunas otras medidas que el Partido Social... Esta es una postura del Partido Social Cristiano. Tienen una hoja de ruta. Los demás partidos se han pronunciado solamente en rechazo a las medidas, pero no tienen una hoja de ruta, salvo algunos sectores en específico. Pero lo que quiero decir es que hay ahí, en la medida de las posibilidades, no va a haber consenso político en el Congreso para dar una salida política. Y mencionaba una crisis porque de alguna manera se está generando un ambiente de caos político. Guillermo Lasso ha planteado en su cuenta de Twitter ahora que no existe liderazgo, que hay una ausencia de liderazgo,
y que por eso la sociedad civil se ha levantado. Hay otros sectores, incluso periodísticos, que están planteando que no hay liderazgo, es decir, están tratando de desconocer la figura del presidente de la República. No se sabe con cuáles intenciones, si quieren que se haga cargo otra persona, si quieren tumbarse al presidente de la República, si quieren cambiar el gobierno, si quieren generar un golpe de Estado, no se sabe aún. Pero lo más probable es que la clase política, en vez de estar pensando en cómo solucionar los problemas gravísimos de la crisis de la epidemia, la crisis sanitaria, los muertos, los contaminados y todo el problema económico, están pensando en este momento, algunos de ellos, en cambiar de gobierno. Eso es la verdad. Y es grave, es peligroso para el Ecuador. Falta un año aún y poco más para cambiar de gobierno. Estamos a puertas prácticamente de un proceso electoral y algunos están pensando en dar un golpe de mano, incluso exigir y presionar para que el presidente llame a muerte cruzada. Y algunos sectores empresariales incluso han planteado esta figura de la no legalidad, algo inconstitucional. No nos olvidemos que la epidemia no ha eliminado el Estado de Derecho. Ecuador sigue siendo un Estado de Derecho. Y me refería también a un comunicado que hizo público en su cuenta de Twitter el comandante general del Ejército, Luis Altamirano, en el cual dice que no se va a prestar a ninguna circunstancia. Se ha lanzado un ataque contra él, un ataque en redes de personas evidentemente desde personas incógnitas, han lanzado libelos en contra de él, casi que denunciándolo por no estar decidiendo sobre los temas de ascensos. Entonces hay una especie de intención de afectar a la figura del comandante general del Ejército frente a algunos oficiales del propio Ejército. La carta abierta que el comandante envía y hace pública en Twitter es prácticamente un mensaje interno. Dice: nunca permitas que quienes se escudan sin responsabilidad de aceptar las consecuencias de sus actos engañen tu percepción de la realidad. Hoy debemos unirnos. Este es un mensaje interno hacia el Ejército que envía el comandante general. Para que vean ustedes cómo está la situación, se está tratando de crear un caos político frente a el post-conflicto, a la post-pandemia, y generar un conflicto político, y muchos de ellos para pescar a río revuelto. Obviamente el correísmo está queriendo aprovechar esta circunstancia para evitar sobre todo la sentencia, o sea, la consolidación de la sentencia contra su máximo líder, 8 años por sobornos, por cohecho, para él, varios de sus colaboradores y también empresarios. Entonces hay muchas cosas en juego e insisto, Fermín y Susana, se quiere aprovechar de esta crisis que es generada por la gravísima cuestión sanitaria en el Ecuador, sobre todo en Guayaquil, para generar este caos político. Nada más, Fermín. Sí, sin duda, Carlos, evidentemente puede haber intereses importantes políticos tratando de aprovechar la circunstancia actual en el país. El gobierno también debe tener o tiene un limitado margen de gestión política, tiene una cierta carencia en lo que se refiere al apoyo político, y esta orfandad política también es la que provoca o la que propicia este tipo de escenarios. Bueno, este ha sido el análisis de la situación política. Vamos a pasar a otro tema. Tenemos vamos a analizar o hemos analizado el día de hoy la situación en la provincia insular de Galápagos. En Galápagos la situación puede ser muy grave, sobre todo porque se trata, como sabemos, de unas islas bastante alejadas del continente. Están a más de 1.000 kilómetros del continente y sus sistemas de salud, en especial, son muy frágiles. En las dos principales ciudades de Galápagos, es decir, en Puerto Ayora y en Puerto Baquerizo Moreno, que es la capital, hay apenas 2 pequeños hospitales. Se trata de hospitales que no tienen unidades de terapia intensiva, y esto ha disparado las alarmas, en especial entre los funcionarios del Ministerio de Salud en Galápagos.
se teme que la pandemia pueda ocasionar, según un informe al que tuvimos acceso del Ministerio de Salud, que pueda ocasionar una verdadera catástrofe, que haya una gran cantidad de víctimas debido a que la propagación de la enfermedad, que es tan fácil de contagiar, pueda provocar una gran cantidad de víctimas en las Islas Galápagos. Nosotros accedimos a un informe que establecía que el día 30 de marzo las autoridades de la región insular, las autoridades de salud, habían señalado que el sistema de salud tenía 336 personas, de las que 76 eran médicos, 68 enfermeras y 160 formaban parte del personal de apoyo. También esto evidencia cuántos médicos había el 30 de marzo en Galápagos, pero la situación podría mejorar, según algunos avisos que ha realizado el Consejo de Gobierno, una vez que se logre que haya más médicos que lleguen desde el continente. Galápagos también, según el gobierno de la provincia, ha destinado 1.6 millones de dólares para 43 camas y 396 equipos biomédicos. Entre estos están la intención del gobierno provincial de colocar por lo menos 4 unidades de terapia intensiva en las principales localidades de Galápagos, pero estos son todavía anuncios, ojo, aún no se han efectivizado. Lo que sí se ha efectivizado, como hemos podido constatar, es que la semana anterior recién se pudo instalar en Galápagos un laboratorio, lo que han llamado el Lab GAL, un laboratorio que está operado en parte por la Universidad de las Américas y es en donde están empezando ya a hacerse las pruebas. Están haciendo ya pruebas en la región insular. La última cifra que ha anunciado el Consejo de Gobierno establecía que se han tomado 928 muestras, de las que 285 se han tomado en San Cristóbal, 501 en Santa Cruz y 142 en Isabela. Esto ha significado que se ha podido diagnosticar hasta este momento por lo menos 73 casos en las Islas Galápagos. Pero obviamente se trata de soluciones que el Ejecutivo Provincial está realizando a marchas forzadas, pero que no necesariamente van a significar ya una solución inmediata. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al defensor del pueblo de Galápagos, el doctor Milton Castillo, con quien nos conectamos. Él se encuentra en la ciudad de Puerto Vaquerizo Moreno, la capital de la provincia insular. Vamos a darle la bienvenida. Estamos estableciendo contacto con Milton Castillo, quien se encuentra en la capital provincial de Galápagos. Hola. Milton, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fermín, gracias por este espacio. La señal no puede ser de lo mejor y si eventualmente me corto me volveré a conectar nuevamente. Hablabas tú sobre lo relacionado al sector salud en Galápagos. Es importante decir que la inversión que secularmente se ha hecho en Galápagos en salud ha sido muy baja. El sistema de salud no es de lo mejor, no ha sido de lo mejor, a pesar de que existe un gran hospital que fue construido en el gobierno anterior, en San Cristóbal, el Oscar Handel se llama, y allí se va a implementar ahora todas las inversiones que, en teoría, se habían venido haciendo desde el año pasado. El Consejo de Gobierno firmó en noviembre del año anterior un convenio con el sector salud en donde invertían $1.100.000 para equipar, arreglar el tomógrafo, invertir en ciertas otras, digamos, implementación en general del hospital. Y eso está llegando recién, de acuerdo a lo que el propio Consejo de Gobierno ha informado en estos días. Entonces, esperamos que el crecimiento de la enfermedad no sea mayor. El reporte que últimamente se ha hecho de la existencia dentro de un barco, el barco Flora, que es un crucero de los más grandes y recientemente ingresado a las Islas Galápagos, está generando gran
conmoción en la población. ¿Por qué hay conmoción, Milton? Cuéntanos, ¿cuál ha sido la respuesta de la población frente a lo que ha ocurrido con el Celebrity Flora? Porque al parecer el hecho de que había gente en las islas, en los cruceros, es algo que no estaba en el radar del gobierno de Galápagos. Se habían preocupado de la población nativa, pero hay una gran cantidad de turistas que probablemente están varados, y también hay este tipo de embarcaciones de distintos tamaños que son los que realizan los cruceros en Galápagos. ¿Crees que no hubo suficiente preocupación sobre el tema de los cruceros? Una aclaración importante, no están varados de lo que se conoce turistas dentro de Galápagos, porque el gobierno ha hecho todo lo necesario para traer aviones y sacar a la gente de Galápagos. Quienes sí están varados son más de 2,000 galapagueños que desde el día 1 han querido ingresar y que han cumplido con todos los protocolos de sanitarios que se les ha exigido, y sobre los cuales el gobierno se ha comprometido a ingresarlos bajo ciertos parámetros que se están recién aplicando. Pero claro, el tema del barco Flora aparece recién, efectivamente, no estuvo dentro del radar, como tú mencionas bien, y la pregunta de fondo es, ¿desde cuándo se supo que ellos estaban contaminados, contagiados? ¿Cuándo fue dada la información? Porque de acuerdo al Código de Policía Marítima, de acuerdo al Código de Salud y de acuerdo al Código Penal, se debía haber informado por parte del capitán de la nave a las autoridades respecto de la contaminación que sufría la tripulación. Tenemos entendido que los pasajeros que estaban allí fueron sacados también de Galápagos. No sabemos si estuvieron contaminados o no, si se les hicieron o no pruebas desde el momento 17 de marzo que se hizo el bloqueo para las islas y empezaron a sacar al personal. Entonces, es bastante preocupante lo que está sucediendo al respecto. La información deberá transparentarse. La Defensoría del Pueblo pondrá en conocimiento de la Fiscalía y de las autoridades nacionales este detalle, porque el barco Flora ha sido uno de los que más polémica ha generado, porque de acuerdo a la población y documentación que existe, ese barco tiene procesos irregulares para su ingreso. Inclusive las juntas ciudadanas de San Cristóbal y de Santa Cruz han pedido información al Parque Nacional Galápagos para que se transparente su proceso de ingreso, porque debió haber salido y no vuelto a ingresar ese barco, porque ese barco tenía algunos cupos de operación turística que exigían que cuando se cambia de nave, la nave tiene que salir, pero en este caso esta nave no salió y volvió a ingresar, pudo haber salido, pero ya no podía volver a ingresar y volvió a ingresar con unos cambios hechos a la infraestructura de la nave, pero utilizando los mismos cupos de operación turística que venía utilizando con otra nave también. La otra nave y esta están dentro de las islas ahora. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre estas 2,000 personas de Galápagos que están pugnando por regresar, estos varados que se han quedado en el continente y que las autoridades sanitarias no quieren dejarles entrar por el temor de que puedan expandir mucho más la enfermedad en la región insular? Sí, es muy preocupante la división que dentro de las propias islas ha generado el tema del ingreso, porque alrededor del 1 de abril, varios médicos de Galápagos manifestaron a su entorno y también en publicaciones en redes sociales que el sistema de salud dentro de Galápagos es muy deficiente y que si se les permite ingresar se van a contagiar todos. Entonces el debate se ha dado en dejar a los galapagueños fuera, sobre todo los que están en Guayaquil, para que sigan en esa zona de alto contagio y no se muevan y no entren. Y el debate de si tienen derecho a entrar cumpliendo todos los
requisitos sanitarios que se han exigido. Entonces, por presión del alcalde de San Cristóbal y por los exhortos y alertas que la Defensoría del Pueblo ha hecho, el presidente del Consejo de Gobierno, el doctor Ray, se ha comprometido ya bajo un riguroso proceso de selección, inclusive de toma de pruebas con el laboratorio y con las pruebas que el señor Roque Sevilla había comprometido y efectivamente ha traído al país, desde Quito, porque esos aparatos están en Quito, así lo ha dicho el presidente del Consejo de Gobierno, permitirán estos aparatos donados por Roque Sevilla hacer las pruebas a quienes están en el continente para poder garantizar que no están contaminados y poder ingresar. Y aquí nuevamente hacer otros exámenes. El número de contagiados, tú los has dicho, todavía no se sabe a ciencia cierta cuántos mismos son, porque faltan las pruebas para la población que está en San Cristóbal. Lo que ha anunciado el gobierno el día de hoy es información de los posibles contagiados en en Santa Cruz, en Isabela, pero todavía no se evalúa a los posibles contagiados de San Cristóbal. ¿Cómo ves finalmente, Milton, la respuesta sanitaria que está teniendo el gobierno provincial en Galápagos? Ellos han anunciado esta inversión de 1.6 millones de dólares y el intento de repotenciar los hospitales y de crear, de instalar ahí mismo unidades de cuidado intensivo ante lo complejo y difícil que sería transportar enfermos de las islas al continente. Sí, no hay que olvidar que en los primeros días de la emergencia, el propio vicepresidente de la República manifestó y expresó públicamente las deficiencias del sistema de salud en Galápagos. Y entonces, en este lapso, desde el 17 o 18 de marzo, que fueron estas declaraciones, a la fecha, es bastante difícil que se pueda compensar todos los años de abandono en el sector salud en Galápagos. Pero lo que está haciendo es adecuado hoy por hoy el Consejo de Gobierno. Estas inversiones tienen que hacerse prontamente. Esperamos con toda sinceridad que no se incremente más el número de contagiados y se va a centralizar, de lo que se ha dicho por parte de las autoridades, en el Hospital Oscar Handel en San Cristóbal a la mayor cantidad de atención en salud. El alcalde de Santa Cruz está haciendo lo propio. Él ha implementado dentro de sus capacidades, aparte del Hospital República del Salvador y las inversiones allí, digamos, un lugar de atención de 6 camas adicionales. Se están importando, digamos, materiales, implementos para atender la salud. Y es importante decir que el sector privado está aportando mucho. La empresa Kia, a través de su gerente, ha comprometido entre 15 a 20 respiradores automáticos, mecánicos, perdón, que son de construcción nacional y que estarán por llegar en los próximos días. Todo esto va a sumar a ya la venida también que ha anunciado de más médicos, que es lo que se necesita, y más operadores de salud, con el aporte también de la empresa privada para mascarillas, guantes, todo lo que significa la protección. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos a Milton Castillo Maldonado, defensor del pueblo en la región insular, con quien hemos tenido este diálogo desde la capital provincial de Galápagos, Puerto Vaquerizo, Moreno. Muchísimas gracias, Milton, y buenas noches. Buenas noches, gracias por este espacio. Bueno, retomamos entonces nuestro programa. Quisiéramos ya despedirnos. Vamos a presentar nuestras conclusiones finales del equipo de Plan B de esta noche. Juan Carlos, Susana. Bueno, en mi caso, mañana va a haber una rueda de prensa con el alcalde. Entendemos que va a responder algunas inquietudes de los periodistas y, bueno, el tema de los mercados será sin duda un tema importante. Efectivamente, hemos sido invitados como Plan B. Participaré personalmente en esta rueda de prensa que será a las 11 de la mañana. Les invitamos a seguirnos y a seguir lo que pueda declarar el señor alcalde
de Quito, Jorge Yunda, sobre cómo está manejando y está viendo la crisis y sobre todo los plazos de salida. Es decir, si es que se va a prolongar esta cuarentena una semana más, él ha planteado hacerlo hasta el 30 de abril. Mucha gente quiere salir ya, considera que ya hay un proceso de suficiente tiempo, más de un mes. Cumpliremos este viernes un mes, el 17 de abril, un mes de estar ya en cuarentena en la mayor parte de la ciudad, y ya de una manera se está notando que la disciplina social se está relajando, y cuando la gente sale. Eso es lo que va a pasar, y si las autoridades no están preparadas para eso, creo que es mejor que se tomen las medidas sanitarias pertinentes para poder seguir trabajando en esta ciudad. Eso nada más, Fermín, y gracias por atendernos. Los que quieran, tienen alguna duda para el alcalde, háganos llegar en nuestras redes sociales. Si quieren que compartamos preguntas suyas al alcalde de Quito, pongan en nuestras cuentas de Facebook y de Twitter, y nosotros con mucho gusto lo haremos llegar. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Recuerden que continuamos recibiendo sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas a través de nuestras redes sociales, que pueden volver a ver este episodio de nuestro programa tanto en Facebook cuanto en Twitter. Les recomendamos también la lectura de 2 especiales que están próximos a ser publicados en Plan B, 2 reportajes, el uno relacionado al tema de los mercados que hemos hablado hoy, y el otro relacionado a la situación de la salud en la provincia insular de Galápagos. Nos veremos mañana con nuevos temas de interés. Buenas noches.